Muy buenos días, alumnos. Les habla el profesor Carlos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el imperio de los incas, una magnífica cultura que logró desarrollarse con el tiempo hasta llegar a convertirse en un imperio acá en la zona de Sudamérica y que abarcó pues muchos países, ¿no? Lo que fue Perú, lo que fue Bolivia, lo que fue Chile, lo que fue Ecuador, lo que fue una parte de Colombia. Entonces, como vemos, gran parte de Sudamérica fue influenciado por el imperio de los incas. Ahora, la historia se remonta a dos leyendas muy conocidas por todos nosotros, como es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que fue narrada por el Inca Garcilaso de la Vega, y luego la otra leyenda, que es de los hermanos Ayar, que fue narrada por el cronista Juan Díez de Betanzos, que a la vez va a realizar una obra llamada Suma y Narración de los Incas. Ahora, ¿cómo en sí van a surgir los incas? Los incas van a surgir en base a estas dos leyendas y de ahí van a empezar a convertirse pues primero en un pueblo y luego en una civilización para luego ir creciendo hasta llegar a convertirse en un imperio. Ahora, ¿con quién llega a la máxima expresión? Con el Inca Pachacútec. Él fue el iniciador de que los incas se iban a convertir en un imperio. Y luego va a continuar la misma obra su hijo Tupac Yupanqui. Entonces, cuando se le pregunte con quién se logra el máximo apogeo en la época incaica, con el Inca Pachacútec y con Tupac Yupanqui, que viene a ser su hijo. Ahora, acuérdense que durante todo el proyecto, o mejor dicho, trayecto de la historia de los incas, tuvieron 13 incas, en el cual ellos están incluidos en lo que vendría a ser el Capacuna, que es la lista oficial de los incas. En este caso, pues, cada inca va a desarrollar ciertas funciones, ciertas actividades que van a hacer que poco a poco los incas se lleguen a convertir en un imperio. Ahora, los incas estaban tan bien organizados que vamos en este caso solamente a estudiar la organización política y la organización social. La organización política tuvo como característica ser absolutista, ser teocrático y ser militar. Ahora, como máxima autoridad vamos a tener al Inca y a la vez él va a utilizar la famosa Mascaipacha, que viene a ser la corona real, ¿no? Que era pues un bordado de hilos de oro con plumas de animales exóticos, en este caso de papagayo. Ahora, el Auqui, que vendría a ser el hijo del Inca, el heredero del trono. Él estableció un correinado con el Inca. Él gobernaba junto con el Inca. El Inca lo llevaba a todos lugares para que su hijo vaya aprendiendo con él, para luego cuando le reemplace, sepa qué cosa hacer cuando llegue a la máxima, mejor dicho, al trono o al máximo poder. Entonces, por eso que se daba el famoso correinado. Ahora, si el Inca tenía varios hijos, solamente accedía a Auqui o heredero el hijo más hábil, no el mayor, sino el más hábil. Ahora, luego del Auqui tenemos el Consejo Imperial, también llamado Apocunas. Ellos eran los colaboradores del Inca, estaba compuesto por los jefes de cada suyo. También se llamaban los famosos Suyuyuk Apu. Ellos ayudaban mucho a gobernar al Inca, ¿no? Le aconsejaban y a veces también el Inca pedía, en este caso, ciertos consejos a este grupo de personajes para poder pues gobernar de manera satisfactoria. Más abajo del Consejo Imperial tenemos los Apunchi, llamado Tócrico o Capac Apu. Ellos eran gobernadores de provincia, en este caso a las provincias se les iba a llamar Huamanís. Ellos inspeccionaban, también vigilaban y resolvían todo. Se encargaban pues de asuntos administrativos, asuntos jurídicos, asuntos económicos. Luego también cuidaban el pago de tributos. ¿Y quién pagaba el tributo? El pueblo, en este caso el ayllu. Luego más abajo de la Punchi tenemos al Curaca, que era el jefe de los ayllus. ¿Y qué viene a ser los ayllus? Viene a ser el pueblo. Fue la base de la sociedad. Administran el uso de las aguas y de la redistribución de las tierras. El Curaca en cada grupo de familia le entregaba ciertas tierras y luego lo redistribuía según, en este caso, cómo vayan trabajando la tierra que les entregaba. Si trabajaban bien, le podía dar más tierra. Si no trabajaban muy bien esa tierra, le podía quitar la tierra. Y la distribución del agua era para sus regadíos, para sus chacras. Acuérdense que ellos muchos se dedicaban a la agricultura. Era una de sus principales actividades económicas que ellos tenían. Y al final tenemos el Tucurricuy, era considerado como el que todo lo ve, o también los ojos y oídos del Inca. Fue un funcionario visitador de provincias periódicamente. El Inca le daba la potestad, la autoridad de ir a visitar ciertos pueblos para que luego él le informe qué es lo que estaban haciendo en tal región o en tal provincia. Entonces, él era un informante del Inca. Ahora pasamos a la organización social. Tenemos la realeza, el pueblo, perdón, la realeza, la nobleza y el pueblo.
En la realeza es la parte alta, en el cual pues encontramos la panaca real. Y en la panaca real, ¿quién está? El Inca, la Colla, la esposa principal, el Auji, el hijo heredero, en este caso el hijo soltero, el Inga, que vendría a ser el hijo casado del Inca, la Ñusta, la Paya, la Ñusta viene a ser la hija soltera, la Paya, la hija casada del Inca, o las hijas casadas del Inca, el Piwi, que es la otra esposa del Inca, se podría decir la esposa secundaria, y los Piwichuris, que vendrían a ser los otros hijos del Inca. Muy bien, entonces ahí tenemos los que van a conformar la panaca real. El término panaca significa una institución que agrupaba a las familias directas del Inca, ¿no? En este caso, la panaca real. Y luego, si solamente denominamos panaca solo, van a venir a ser los otros descendientes del Inca. Ahora, más abajo tenemos a la nobleza, y vamos a tener dos tipos de nobleza, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre está conformada por la panaca, es decir, agrupada a los familiares del Inca, o sea, a los otros familiares, que hace un momento les expliqué. Luego tenemos la nobleza de privilegio. En la nobleza de privilegio van a existir dos tipos. La advenediza, que eran los jefes de los pueblos derrotados. El Inca, cuando se enfrentaba a otros pueblos, los convertía en esclavos a los que había conquistado, pero solamente les perdonaba a los jefes de los pueblos o de las tribus. Es decir, como sabía que tenía cierto poder, el Inca consideraba que le podía servir, entonces le iba a dar ciertos privilegios. Luego la recompensa era cuando los Hatunrunas, o sea, el pueblo en común, destacaba por méritos propios, mayormente en los campos de batalla. Si esa persona ayudó a que se consiga un triunfo a favor de los incas, el Inca le reconocía y le ascendía de cargo. Luego abajo tenemos el pueblo, que está conformado por el Ayu, era la unidad básica de la sociedad. Luego tenemos los Hatunruna, que era el poblador en común, mayormente pertenecía a la clase rural. Los Mitimaes, también llamados Milmacunas, eran los colonizadores de los pueblos recién conquistados. O sea, cuando el Inca conquistó un pueblo, mandaba a un grupo de funcionarios para que se encarguen de dirigir, organizar y administrar ese sector. Ellos eran los Mitimaes. Más abajo tenemos los Yanaconas, eran los que realizaban los servicios domésticos a favor de la realeza y nobleza. Entonces, ¿a quién iban a hacer servicios? A la nobleza, a la familia del Inca y a las autoridades pues, que estaban debajo del Inca. Y por último tenemos a los piñas, que eran los prisioneros de guerra, o también conocidos como los esclavos. Muy bien, alumnos, eso ha sido todo por el día de hoy. Continuamos la siguiente clase con las siguientes organizaciones que se dieron durante el Imperio Incaico. Muchas gracias.